Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, hoy contamos con la presencia, este es el Instituto, obviamente, de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados de La Matanza. Quienes hablan, algunos me conocen, otros no, soy la directora del instituto. Y hoy tenemos una disertante muy especial para mí, ya que es amiga también, y a quien la admiro muchísimo. La doctora Pacini Fabiana, que está matriculada en nuestro colegio departamental, es especialista en Derecho de Familia, conferencista, expositora, autora de artículos de interés y coautora de un tratado de Derecho Procesal de Familia. Nos hemos reencontrado en el último congreso y en todos los que me he encontrado con ella siempre ha dado una ponencia o una conferencia o una intervención muy reconocida. El tema que nos presenta ella se llama así: la conexidad, principio inexpugnable en la comprensión integral de la violencia interfamiliar. Siempre relacionado ¿a qué? A nuestra temática, a lo que nos incumbe, el interés superior del niño. Y yo, la verdad que no conocía esta palabra, mi querida doctora Pacini, la tuve que buscar en el diccionario. Inexpugnable, inexpugnable. Dice que resulta imposible de conquistar, que resulta imposible de alcanzar, vencer o persuadir. Entonces yo ahora, ya, bueno, la presenté y quiero que me explique qué es esto que resulta imposible de conquistar, imposible de alcanzar, vencer y persuadir en la violencia interfamiliar. ¿Y cómo está relacionado esto con nuestra temática, con este colectivo vulnerable, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en familias disfuncionales, donde existe esta problemática de violencia intrafamiliar o doméstica? Así que le doy la palabra a la disertante del día de la fecha. Y muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado esta convocatoria que para mí es especial. Gracias, doctora. Le doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, saludar a todos los que están ahí. Algunos veo que son estudiantes de la UNPAS que nos acompañan. Esos definitivamente están obligados a estar porque yo soy la profesora. Pero también veo algunos que ya han egresado y que sin embargo igual están. Y eso es lo sorprendente, lo mágicamente sorprendente. Antes de arrancar y de explicarle a la doctora Roa y a todos qué quiero decir con la inexpugnabilidad del principio de conexidad en nuestra temática, primero agradecerles a ustedes, ¿sí? A los que están ahí, un viernes, 4:30 de la tarde, siempre a mí me parece una tarea loable, que haya gente escuchando respecto de temáticas de derecho de niñez y adolescencia. A mí me genera una esperanza atroz, porque bueno, los que me conocen saben que yo no soy abogada, soy fan del derecho de familia, soy fan del derecho en general, pero fan del derecho de familia y me gusta pensarlo constantemente. Entonces, les agradezco un montón que un viernes a esta hora se hayan predispuesto a escucharme y a escucharnos, porque la idea también va a ser de que después, o en el medio, lo vamos a ir manejando, ustedes puedan ir también preguntando o haciendo un feedback en esta charla. Entonces, agradecerles a ustedes, agradecerle a Sandra Roa, que siempre me tiene en cuenta, y no quería dejar pasar esta oportunidad para decirles a todos los que pertenecen, a todos los que trabajan y comparten en este instituto, que tienen al frente a dos personas
que la verdad valen mucho la pena, porque la doctora Sandra Roa yo la conozco hace mucho tiempo, y la evolución que ha tenido en esta materia es realmente de admirable, ¿sí? Y bueno, Mariana, también agradecerle a la secretaria del instituto, porque la verdad que impecable cómo hemos podido juntarnos a organizar a través de este medio, que no es sencillo, esta charla. Ahora yo les voy a compartir un PowerPoint también, en el momento que se va a estar, que vamos a estar hablando y conversando entre nosotros acá, para que ustedes puedan ir siguiendo el hilo. Digo, por si hay alguno que quiere escribir, porque siempre hay está el que quiere escribir y tomar alguna palabrita, que, bueno, no debería ser necesario, porque traté de dejar en el PowerPoint los puntos, digamos, a resaltar del diálogo que podemos tener acá. Y bueno, y por supuesto a mi querido Colegio de Abogados de La Matanza. Yo ya no litigo tanto en ese lugar, pero siempre lo recuerdo y trato de estar presente todo el tiempo en el Colegio de La Matanza. Yo me he mudado al sur, a Lomas de Zamora, y litigo más ahí, y a veces me tientan con que me vaya al Colegio de Lomas de Zamora algunos colegas, y yo digo, ay no, mi tomo folio, el lugar donde yo empecé a trabajar, y bueno, y decido que no, que me sigo quedando en el Colegio de La Matanza. Así que, bueno, para empezar, después de todos los parroquiales que he pasado, vamos a arrancar con esta pequeña disertación. No quiero aburrirlos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, pero que se entienda que es esta reflexión del derecho que quiero que hagamos en conjunto. Voy a tratar de hacer esto. Hace un rato nos salió Mariana, vamos a ver si ahora nos sale este acto de magia, que es compartir un PowerPoint por este medio. Para mí, que soy, algunos estudiantes me dicen que soy medio millennial ahora, pero otros saben muy bien que no sé muy bien cómo manejar estos aparatos. Vamos a ver si logramos hacer este acto de magia. ¿Vamos, Mariana? Una batalla constante, dominar la tecnología. Vamos, ahí va. A ver qué Yo sale. lo comparto. ¿Me pueden decir? Ah, esperen. Si están viéndolo. Sí, se ve, doctora, se ve. Vamos a ver si vamos a la primera, porque como lo probamos hace un ratito, quiero que vayamos a la primera. Bueno, la primera obviamente es la presentación. Después podemos compartir el Power. Sí, por supuesto. Yo se lo pasé a Mariana, y obviamente para que quede disponible, para que lo tengan, pero para que vayan siguiendo un poquito el hilo conector con el PowerPoint. Bueno, obviamente este PowerPoint es especial para este instituto, lo armé específicamente para este instituto, y por eso quería dejar el loguito de esta charla ahí enmarcado, y vamos a hablar del principio de conexidad, que en realidad todos los que hemos transitado por la universidad y estudiado Derecho, ¿sí? Hemos oído hablar de este principio. Siempre hemos oído hablar de este principio, tal vez de un aspecto bien civilista, que para mí es un derecho, una materia bastante arcaica, digamos, ya para nuestro proceso de familia, pero bueno, vamos a tratar de ayornarlo a nuestro proceso, que tiene otras formas, otras flexibilidades, ¿sí? Entonces, el principio de conexidad y esta hipótesis, por decirlo de esta manera, si es realmente inexpugnable la comprensión de la utilización de este principio en nuestra materia, y es en función de lo que la doctora Sandra Roa adelantaba en cuanto a la conceptualización de esta palabra, ¿sí? Y cómo relacionarla con cuestiones no solo de violencia inter o intrafamiliar, o ambas cosas a la vez, podemos empezar a pensar, y relacionarla también con cómo llega esa violencia intrafamiliar al ámbito de niñez y adolescencia. Es algo que hemos discutido varias veces con la doctora Sandra Roa en estas tomas de posiciones de si la violencia afecta o no a los niños y en qué manera los afecta. Bueno, para no adelantarnos tanto, vamos a ir pasando. Yo tenía acá algunas conceptualizaciones de lo que implicaba la inexpugnabilidad, y bueno, les puse acá más o menos que hay como un abismo existente, ¿no?, entre la órbita judicial, por eso la de inexpugnabilidad, porque parece que no lo logramos alcanzar por más que hagamos muchos esfuerzos, ¿sí? A mí me gustaría también saber si hay alguien acá del Poder Judicial. ¿Hay alguien? No. ¿Alguno? No. El otro día había. ¿Tenemos alguien del Poder Judicial? No, creo que no, que decidió no estar. No. Qué pena. Me gustaría saber si hay alguien del Poder Judicial, si lo hay y no pudo decirlo y demás.
mejor, porque si hay personas que son parte del Poder Judicial, me parece que este es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer los abogados, las abogadas, en conjunto con el Poder Judicial, para poder empezar a flexibilizar y hacer, digo yo, que cómo puede ser que estos paradigmas tan pomposos, ¿no?, en materia del derecho de familia, de niñez, adolescencia, que desde la teoría, desde el marco normativo nos parecen tan agradables, no podamos hacer que logren mellar ese paradigma judicial tan ortodoxo, ¿no? Y a veces tal vez lo que nos ocurre es que nos faltan herramientas o nos faltan entrelazar las herramientas y los conocimientos que ya tenemos para lograr romper esa barrera de ortodoxia que por ahí tiene el Poder Judicial. Por eso decía, si había alguien acá del Poder Judicial ya también es alentador, porque pocas veces el Poder Judicial participa con nosotros los plebeyos en este tipo de charlas. Entonces, para mí eso también es alentador. Entonces, lo conquistado en materia normativa parece que no pudiera lograr romper esa brecha, pero a veces ocurren pequeños milagros y se rompe esa cuestión. Entonces, la idea es reflexionar sobre este principio de conexidad, las interpretaciones, el alcance, la aplicación directa y real dentro de un marco de proceso de familia, pero conectado exclusivamente con niños, niñas y adolescentes. Vamos a dejar esto bien en claro. Cuando nosotros estamos hablando dentro de un proceso de familia donde hay niños, niñas y adolescentes, obviamente las temáticas se van a tocar, porque los niños, niñas y adolescentes van a transitar dentro del marco del proceso de familia. Eso es inevitable. Otro día, si quieren, como tenemos varias ideas alocadas con la doctora Roda, otro día, si quieren, podemos hablar de la participación de los niños, niñas y adolescentes en otras áreas, derecho administrativo, penal, donde fuera. Pero dentro del marco del derecho de familia me parece interesante empezar a ver, y ya lo vamos a relacionar con la conexidad, quédense tranquilos, a ver cómo empezamos a lograr que ese abismo cada vez se achique un poquito más, ¿sí? Bueno, y para debatir en todo caso si esa inexpugnabilidad es tal, o si a veces, no sé si alguno vio la película Divergente, hay algunas divergencias en el sistema. A veces, como decía, logramos filtrarnos en el sistema y logramos que esa inexpugnabilidad no sea tal, ¿sí? Que ese abismo se achique, logramos conquistar eso que como abogados y abogadas queremos lograr, ¿no? Bueno, ¿yo por qué puse acá el derecho a la alimentación? Porque en realidad, ¿sí?, esta idea del principio de conexidad la vengo elaborando hace un tiempo en función de que, bueno, yo me presento siempre, de hecho, por suerte Abeledo Perrot una vez me publicó y lo dejó como abogada de la calle, que es lo que somos la mayoría. Los que pateamos tribunales somos abogados de la calle. Y entonces, en función de eso, nuestras herramientas de reflexión y de interpretación se dan dentro del marco de nuestras propias experiencias. Entonces, lo que yo vengo a presentarle acá son dos experiencias. Yo digo que esta charla y esta ponencia que estoy intentando terminar en estos días, tiene una precuela, que es específicamente sobre lo que hablé en el marco del año pasado, en el congreso que se dio en Uruguay, ¿sí?, respecto de cómo se lleva adelante el proceso de violencia de género en los procesos de familia cuando no tienen esta tan mentada visión de género, ¿no? Bien, entonces en ese marco tengo dos casos testigos, pero vamos a hablar en particular, ¿sí? En las dos circunstancias, ¿sí?, ¿qué tienen de común? Previamente se había iniciado una violencia, una exclusión y una medida perimetral por violencia, ¿sí? O sea, la mujer, en ese aspecto, en ese sentido, había iniciado, ambas mujeres habían iniciado una denuncia por violencia, pero con la particularidad de que no eran violencias físicas, sino que eran violencias psicológicas, verbales y económicas. Y el económico estaba dado exclusivamente respecto de la alimentación de los niños. Uno ya no conviviendo, en uno de los casos ya no conviviendo, y el otro, aún dentro de la convivencia, nunca aportaba a los bienes de alimentación, en el rubro así amplio como lo conocemos, ni en ningún tipo de aspecto con los niños de la pareja en común. En los dos casos, en el último se dio una exclusión del hogar, pero en los dos casos
y esto es lo interesante de observar para conectarlo con la conexidad, en los dos casos, el juzgador entendió que existía verosimilitud en el derecho para otorgar estas medidas en base a que las violencias eran psicológicas, verbales y económicas. Porque no dijo que no a la violencia económica, por lo tanto tengo que entender que en la resolución habían hecho lugar también a la existencia de la violencia económica. Y entonces, más tarde, con ese antecedente, ¿qué es lo que hacemos normalmente los abogados? Iniciamos la acción propiamente dicha de los alimentos. Y esto fue lo que ocurrió. El conflicto se da específicamente al momento de las audiencias con las consejeras de familia, en donde no tenían ninguna idea de la existencia del antecedente. Y ahí es cuando yo empiezo a pensar, digo, ¿sí? Si el derecho a la alimentación es de tal entidad que hasta, por ejemplo, hasta es un derecho humano específicamente en el rubro comida, ¿sí? Y ahí les pongo los de la observación número 12, porque habla de todo sujeto, y en todo sujeto, obviamente, vamos a incluir los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si es tan importante que hasta se configura como derecho humano, y ahí ya podemos empezar a visualizar la cantidad de convenciones, de tratados y demás que podemos utilizar para empezar a interrelacionar, para argumentar cada día mejor al momento de nuestras peticiones, ¿no? Si es tal es así que es un derecho humano, ¿cómo puede ser que dentro de los espacios judiciales no se tomen en cuenta determinados recaudos para efectivizar, haciendo toda esta interrelación de derecho y de antecedente, una mejor solución, para llegar a una mejor solución a estas circunstancias que nosotros los letrados proponemos? Sí. Bien. Entonces, en estos casos que yo planteé, arrancaba con una violencia intrafamiliar, se registraba en el marco de una violencia psicológica, verbal y económica, y en ambos casos implicaba indefectiblemente, y ahí la conexión en primer lugar con la niñez y adolescencia, con la responsabilidad parental del progenitor, que no estaba cumpliendo con la parte económica, la parte de la alimentación de los hijos que tenían en común. Y ahí empezamos a darnos cuenta, o por lo menos no es que nos demos cuenta, sino que ahí nos tiene que caer la ficha que en realidad cuando una persona adulta está pidiendo una cuestión de alimentos, lo está pidiendo siempre por el niño, niña o adolescente que representa. No lo pide para ella o para él, lo pide para el niño, niña o adolescente que representa. Entonces, la violencia en sí existe hacia el adulto, pero la afectación directa, sin lugar a dudas, en el marco de este tipo de violencias económicas, donde la violencia es ejercida específicamente sobre el niño, la violencia es completamente directa hacia ese niño, niña, adolescente. Por lo tanto, ahí viene la pregunta, ¿cómo es factible que el mismo juzgador, sus integrantes, que oportunamente ya definieron que al menos hubo verosimilitud en el planteo, no puedan ver esto cuando tengan que resolver, no observen esa circunstancia, no la conexionen una situación con otra planteada? Bien, yo siempre hago la comparación entre el sistema, en este punto me voy a detener, y siempre hago la comparación entre el sistema de Costa Rica, por ejemplo, bueno, Sandra sabe y algunos saben que tuve la oportunidad de participar en algún momento allí como conferencista también, y el sistema de Costa Rica es distinto al nuestro en materia de familia. Procesalmente hablando, ellos tienen juzgados por materia, es decir, existe un juzgador que va a resolver en materia de derecho intrafamiliar, ¿sí? De violencia intrafamiliar, perdón. Otro juzgador que sobre los mismos sujetos vulnerados va a entender en materia de alimentos. Otro juzgador que va a entender en materia de régimen de comunicación, y así por cada conflicto que se suscite dentro del marco de la misma familia. Para ellos es un modelo fantástico. Y a mí me ha agarrado piel de pollo. Dije, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el principio de conexidad en esa circunstancia? ¿Cómo es posible que distintos juzgadores entiendan sobre un mismo conflicto con diversas facetas, materias, como querramos llamarlo, con distintos criterios, con distintos abordajes de la problemática?
Y entonces ahí tenemos que ver y lograr visualizar por qué nuestro sistema es completamente diferente en ese aspecto. Porque nosotros tenemos un muy fuerte principio de conexidad, y uno de los puntos de esa fortaleza tiene que ver con esto, con que no haya diversidad de opiniones ante un mismo conflicto, sobre todo en materia de familia. Es imposible tener 4 o 5, si ya nos volvemos locos como litigantes de la calle, con un solo criterio muchas veces. Imagínense tener 4, 5, 6 personas distintas decidiendo sobre un mismo grupo familiar, ¿sí? Y entonces ahí podemos visualizar bien la diferencia. En principio me quedo con nuestro sistema, que por lo menos es una sola voz la que va a definir y resolver sobre algunos de estos aspectos que las atraviese a las personas con las que estamos trabajando. Además, esto parece una verdad de perogrullo, pero hay que reflexionarlo constantemente. Con el ámbito que nosotros trabajamos de familia y de niñez y adolescentes es un ámbito no solamente muy vulnerable, sino como alguna vez nos dijo la doctora Santo Tomé, creo que era, o San Tomé, ahora me olvido el apellido. ¿Te acuerdas cuando... Ay, no te escucho. Santo Tomé, ¿no? Sí. Ahí me grita Rueda. Cuando hacíamos... Torres San Tomé. Ella decía, una verdad que parecía de perogrullo, pero que yo se la expropio constantemente en las charlas, y digo, nuestra materia, la materia que nosotros trabajamos, está atravesada internamente con cuestiones sentimentales, y no la podemos dejar de lado a ese aspecto, lo tenemos que evaluar a la hora de resolver también. Entonces, es una visión como mucho más integral la que el juzgador tiene que tener, pero para que el juzgador la tenga, y esto es la autocrítica que también vengo a hacer, también la tenemos que tener nosotros, como abogados y abogadas. Si nosotros no podemos vislumbrar esto y presentárselo al juzgador, claramente no vamos a poder revertir nada de ese proceso ortodoxo que mayoritariamente predomina. Y bueno, y ahí empieza a jugar la normativa, ¿no? Yo solo puse estas para mencionar las primeras que se me ocurren, pero tal vez hay otros de ustedes que encuentran que existen otro tipo de leyes que también pueden hacer correlacionar con toda esta circunstancia de la que venimos hablando. Les prometo que vamos a llegar a una conclusión, se lo juro, se lo juro. La primera ley que se me ocurrió y que ahora no podemos dejar de mencionar es la ley Micaela, ¿sí? Digo, acá hay que tener más de una visión cuando estamos hablando de materia de familia, de materia de violencia intrafamiliar, y luego de afectación en la violencia intrafamiliar directamente hacia niños, niñas y adolescentes. No pierdan de vista esta circunstancia, que cuando estamos hablando en estos casos, estamos hablando de una violencia dirigida específicamente a los niños ante esa violencia económica. Entonces, la ley Micaela, que por suerte hoy tuvimos la gran noticia de que fue aprobada y receptada por absolutamente todas las provincias en el país, hay que tenerla en consideración y hay que hacérsela saber de ahora en más a los juzgadores, ¿sí? Existe. No pueden dejar de ver por el lente de la violencia de género. Pero no obstante ello, cuando están involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, no puede tampoco dejar de ver, en conjunto con la visión de género, no puede dejar de ver con la lente de la visión de interés superior del niño y de protección integral de esos niños, niñas y adolescentes, de manera conjunta, ¿sí? Y la conexión entre una normativa y otra nos la va a dar la 26485, que es la Ley de Protección Integral de Violencia contra la Mujer, pero que en su artículo 5 nos va a llevar, en cuanto a la modalidad de ejercer las distintas violencias, esta ley tiene, que para mí es una de las mejores del mundo, pero seguramente es la mejor de Latinoamérica o de América completa, porque tiene una diversidad de violencias de las que nos podemos hacer argumentativamente para trabajar, que es tan amplia y tan certera, que en otros lugares les puedo asegurar que se asombran, ¿sí? Pero esta ley específicamente, y relacionado con los casos que les propongo como casos testigos, tiene la definición de lo que implica la violencia psicológica, la definición de lo que implica la violencia verbal, recuerden que son por las cosas que yo había denunciado, y la definición de lo que implica la violencia económica.
Y esa definición en conjunción con la modalidad del ejercicio de esa violencia, habla de violencia intrafamiliar. Y ahí, en todo caso, está conectada con las distintas leyes de violencia intrafamiliar que no son solo, no protegen solamente al sujeto jurídico mujer o al sujeto vulnerable mujer, protege a todo el grupo familiar. Y ahí indefectiblemente están los niños, niñas, adolescentes de ese grupo familiar. Entonces, lo que nosotros Fabiana, tenemos que si me hacer, permitís, sí, en cuanto a la ley 26485, que vos decías que es completísima, fue pionera en Latinoamérica. La primer ley que se adecua a las dos convenciones internacionales de ONU y de OEA. Es la primera ley, nosotros nos hemos dado esta ley antes que los 24 países de Latinoamérica, y es la más completa. Y es la más completa, porque no solo hay que ser los primeros, sino que también hay que ser los mejores. Es la más completa, porque aborda una cantidad, realmente a mí me encanta por eso, porque aborda una cantidad y nos da mucho material de estudio y de argumentación, porque no se olviden que todo esto es para que nosotros como litigantes de la calle también tengamos mejor elementos de argumentación al momento de los planteos. Hablamos mucho, no sé, acá hay mucha gente del grupo de Ateneo, ¿no? De Ateneo y del grupo en particular del instituto. Y a veces las consultas que yo escucho y leo y demás, tienen que ver con que por ahí nos faltan argumentos para la presentación de los escritos. Entonces, ¿cuál es la función del instituto? Me parece que una de las funciones es pensar distintos argumentos para que nosotros como letrados podamos llevarle al juzgador y que, aunque no nos entienda a veces, argumentos con claridad también, pero aunque a veces no nos entienda, le sea más difícil por ahí negarnos las circunstancias que planteamos. ¿Sí? Cuanto mejor argumentamos, menos nos van a negar las cuestiones que planteamos. Sandra, ¿querías decir algo? Ah, bien, continúo entonces. Esto es solo apenas un pantallazo del marco normativo que sería interno, nuestro, ¿no? Y después, obviamente, no iba a poner ni mencionar cada una de las normativas que hacen a lo que es la ley de violencia intrafamiliar, porque eso va a depender de cada una de las jurisdicciones. Pero la de la provincia de Buenos Aires, que es una muy buena ley también, es la que ustedes van a tener en cuenta probablemente, mayoritariamente. Soy muy mala con los números, así que esto ya lo saben mis estudiantes, no me lo acuerdo de memoria, pero sé que existe. Soy muy mala con los números, por eso me hago el PowerPoint, para no olvidarme además. Pero es la ley que ustedes van a tener que tener en cuenta para hacer esta interacción entre la ley 27.499, la de protección integral de niñas, niños y adolescentes, la 26.485 y la propia ley procesal de violencia intrafamiliar de cada una de las jurisdicciones. La ley de violencia intrafamiliar, por lo menos en el marco de la provincia de Buenos Aires, aparte de tener algunos contenidos conceptuales, es una ley bien procesal. Sí. Di. La ley de la provincia de Buenos Aires es la 12.569 y su modificatoria 14.509. Gracias, Sandra. Muy bueno. Me alegra porque... Yo no me acuerdo de los nombres, el problema son los nombres, pero los números no. Te juro que seguro están escribiendo, no estoy viendo los chats, pero seguro que los estudiantes están escribiendo, nunca se acuerda de ningún número. No, soy muy mala, soy Dory con los números. El pescadito de Nemo, eso soy, un desastre. Por eso me las anoto. Pero todo ello, además, yo ya casi ni los nombro, porque como la constitucionalización de los derechos privados es tan fuerte en nuestro sistema interno, que casi que ni deberíamos mencionar que esto tiene un origen. Y el origen, por lo menos en materia de niñez y adolescencia, es de hace más de 30 años. Por eso vuelvo a la pregunta todo el tiempo, ¿cómo puede ser que no se haya modificado nada, que no haya entrado en la cabeza del Poder Judicial cómo trabajar estas circunstancias? O sea, ya hace mucho tiempo, la 26.061 también ya es bastante viejita. Y nuestro código nuevo ya no es tan nuevo, está por cumplir en breve, faltan apenas 3 añitos para que cumpla una década.
Y todos sabemos que después de los 10 años tenemos derecho a decidir un montón de cosas, así que ya no somos nobles. Bien, entonces la convención por lo menos que van a tener en cuenta, poniéndose atrás, es la de los derechos del niño, pero podrían tener en cuenta también los pactos sociales, los diversos, la Convención de los Derechos Humanos directamente, porque como derecho humano también atañe a la niñez y adolescencia. En definitiva, ahí van a tener que encontrar un juego armónico para la fundamentación. Yo por ahora les dejo pero ustedes le pueden agregar el que quieran, ¿sí? Cualquier otra convención o observaciones o resoluciones de carácter internacional y demás. Y entonces ahora sí, con todo este planteo, yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver la conexidad con todo esto? Porque alguno estará escuchando y dirá, ¿y esta mujer hacia dónde quiere ir? Sandra, ¿a quién trajiste? Estás loca. Bien, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Para eso vamos a volver a la conceptualización de lo que implica la conexidad. Porque estamos tan acostumbrados a que desde mesa de entrada de sorteo, ¿no? Entrada de receptoría general, usemos la conexidad solo para saber si en el juzgado que nos van a sortear existe antecedentes, o si ya sortearon de alimentos y demás, pero mucho más que eso. La conexidad no es solamente para saber si, no, porque tenemos que sortear en el 7, porque ya había ahí uno de régimen de comunicación. No, la conexidad es para mucho más, es más amplio. Miren cuando volvemos al origen de su conceptualización, ¿no? De lo que nos enseñan en la facultad. Yo hace no sé cuántos años hace que no leía ese librito del concepto original. Y resulta que me encuentro con que dice que el principio de conexidad va a ser importante ¿para qué? Para la relación de subordinación lógica entre los procesos. ¿Sí? Por razones de economía. Acuérdense lo que les conté del caso de Costa Rica, nada de economía procesal ahí, nada. La unidad para la decisión, importante, pero la unidad de decisión además va a tener en cuenta todos estos dos factores que dije antes y los que voy a decir después. La conveniencia de la información directa de un mismo juez respecto de situaciones vinculadas por analogía o convergencia. Y ahí nos va ampliando el panorama y vamos entendiendo que en realidad que las consejeras de familia que en ese momento estaban actuando no tuvieran en cuenta que esto tenía un antecedente de violencia es grave. Porque ellas también tuvieron que haber tenido en cuenta el principio de conexidad en esas causas. Y cuando separaron el expediente para audiencia, los que litigan saben muy bien a qué me refiero, incluso ahora nos lo dice la MEP, está separado para audiencia. Cuando separaron el expediente para la audiencia, no debieron separar solo el expediente de alimentos, debieron separar la historia que tiene detrás ese expediente de alimentos. Y parte de esa historia de expediente de alimentos era la violencia que habían sufrido esos niños directamente cuando sus progenitores, en este caso paternos, pero podría darse al revés, cuando sus progenitores no aportaban ni conviviendo, ni cuando ya no lo hacían, a la cuestión de los alimentos de cada uno de ellos. Otro de los motivos, o otro de las fundamentaciones del principio de conexidad es razones prácticas de contacto por el juez del material fáctico y probatorio del proceso respecto de pretensiones que, aunque no siempre accesorias, están vinculadas con la materia controvertida de él. E incluso, y yo ahora de mala nomás lo hago, porque yo digo, ¿cuántas partidas de nacimiento quiere que le adjunte el juez? Tiene una en la violencia, tiene una en el régimen de comunicación, tiene una en el alimento, tiene una en el divorcio. No, señor, vaya y vea que ya el vínculo está corroborado en el expediente de divorcio. Si yo presenté ahí partida de nacimiento. ¿Qué manera de acumular partidas? Que no te devuelvan ninguna después, además. Hay que volver a tramitarle otra a la persona porque nunca más te la devuelve el juzgado. Te dice, sí, algún día te lo voy a desglosar, y nunca lo hace. Entonces, ¿qué necesidad? Si incluso el principio de conexidad va a estar ahí también relacionado en materia de probanza del vínculo. Luego, antes que me saque, por suerte Sandra advirtió que tiene su pastillita de la presión, antes que me saque, voy a seguir.
Las cuestiones incidentales dentro del proceso, obviamente, si no, ¿para qué son incidentes? Son conexas. Todo esto nos está llevando a la lógica de que no puede ser que el juzgador no tenga todo este marco de circunstancia en cuenta a la hora de resolver. Las anexas o las estrechamente relacionadas con el proceso que primero ha tenido existencia. Más claro, chicos, échenle soda. A mí no me gusta el agua, por eso digo soda. Pero más claro, imposible. O sea, el principio de conexidad está íntimamente relacionado cuando trabajamos en materia de familia, una cuestión con la otra, indefectiblemente. ¿Sí? Por último, cuando yo le hago saber estas cosas a los juzgados, se enojan. Incluso en la audiencia, en las 2 audiencias en las que estuve, y que les dije, escúcheme, señora consejera de familia, algunos se van a reír porque conocen la anécdota, usted que está comiendo la galletita mientras me atiende, ¿sabe que, real, es literal, lo digo porque es literal, casi me muero, caigo muerta en ese momento. ¿Sabe Esperá que me vino a buscar el rescate, doctora Pacini, que no lo tengo que hacer. Porque ahora arrancamos, me tengo que ir a buscar el rescate. Bueno, digo, ¿sabe usted que esto que yo le estoy planteando y que en el último caso, por ejemplo, el señor se sentó ahí y dijo, yo no voy a pagar nada? Básicamente porque nunca lo había hecho. Miren si ahora se lo iba a venir a decir un juez encima, una consejera comiendo una galletita, qué poca seriedad, señora. Imagínense, el señor se plantó ahí y dijo, no, yo no voy a pagar nada. O sea, que lo que en la violencia denunciada era verosímil, en ese momento se convirtió en real. Dejó de tener verosimilitud, se convirtió en real. Afirmamos que ese señor era violento desde el aspecto económico. Él creía que directamente contra la señora, pero en realidad lo hace directamente contra los niños, llevándose por delante su responsabilidad parental. Lamentablemente, en ese juzgado, en vez de mirar con esta visión, no solo de género, sino con la visión de niñez y adolescencia para garantizar el interés superior del niño, harta de leer esa palabra y que no le encuentren el sustento fáctico a esa palabra, el sustento real, que no lo llenen de contenido los juzgadores. Aprendamos a darles argumentos, porque tal vez, no quiero ser mala, pero tal vez no saben bien qué es el interés superior del niño. Entonces por ahí los tenemos que ayudar y darle nosotros los fundamentos de lo que implica el interés superior del niño en ese caso en particular. ¿Sí? Y entonces, ya como para cerrar, porque yo dije, no voy a hacer larga, pero creo que la estoy haciendo un poco larga, pero para cerrar y que comprendamos hacia dónde quiero llegar con esto del principio de conexidad, espero haber sido clara, con esto de la inexpugnabilidad, que por ahora nos parece un abismo, pero que podemos acortar ese abismo, por ahora es, y solamente hay divergencias, o sea, entramos por algunas grietitas, pero que podemos llegar a revertir esa circunstancia, pienso como reflexión, ¿qué haríamos nosotros por defender los derechos de los niñas, niñas y adolescentes? Nosotros que pululamos las calles, los tribunales y demás, aunque ahora con pandemia no lo podemos hacer, pero casi que lo hacemos porque estamos todo el día metidos en la maldita mesa de entrada virtual para ver si nos resolvieron, si no nos resolvieron, si nos dieron la habilitación o no nos dieron la habilitación. Digo, nuestros sistemas judiciales indefectiblemente requieren de abogados y abogadas, y abogades, si me permiten, que los hagan reflexionar y pensar. Para ellos que debemos nutrirnos de diferentes herramientas, ¿sí? Incluso aquellas que creemos perdidas, que solo tenían una conceptualización teórica y nada más, que no tenían aplicación práctica. Ya vieron cómo el principio de conexidad tiene una realidad práctica de aplicación y debemos hacer que así sea. No olvidar cómo juegan los aspectos procesales, porque no es solo marco teórico, tenemos que hacer es jugar ese marco teórico con los aspectos procesales y ahí es donde va a tener incidencia no solo el principio de conexidad, ahora porque nos toca hablar de esto, pero en realidad todos los principios que son parte del procedimiento, ¿sí? Y que en definitiva la lectura que se realice del procedimiento arcaico civilista, porque lamentablemente todavía nuestros códigos no se han reformulado, nuestros códigos procesales
y ayornados a un código procesal de familia, que es lo que deberíamos intentar hacia futuro, ¿sí?, para lograr una adecuación al sistema convencionalista de los derechos privados. Porque si no, no vamos a lograr nunca que el paradigma que está en la normativa se concrete, no excepcionalmente, sino siempre dentro del sistema judicial. Será una labor, y esto es lo que yo aspiro y creo que tiene que ser así, desde afuera hacia adentro del Poder Judicial, ¿sí? En este instituto estamos más que nada personas que somos litigantes, o que estudiamos, en este caso, no sé si ya se fueron, pero no los puedo ver, que estudiamos Derecho, o que estudian Derecho. En particular, yo siento que siempre estoy estudiando el Derecho, porque siempre tenemos que hacer esta capacidad reflexiva, no dar por sentado, ¿sí? Entonces creo que podemos hacer todo eso, para que esta frase, que es tan trillada, no sé, ustedes la deben escuchar constantemente, yo la escucho hasta el cansancio, del derecho se encuentra en constante movimiento, no quede en una sola frase, sino que se concrete en una acción real. Es todo lo que quería dejar como idea. Ven que es una idea muy básica, no es una idea estrafalaria, no les traigo nada que digan, ay, qué cuestión tan absolutamente que nunca se me pudo haber ocurrido. No, el problema es que a veces nos pasan inadvertidas, porque la vorágine del sistema también nos lleva a que estas cuestiones reflexivas nos empiecen a pasar inadvertidas. Pero bueno, por suerte tenemos estos espacios, gracias a Sandra y al colegio, ¿sí?, en donde nos sentamos a reflexionar un poquito qué implican y cómo se trasladan todas estas circunstancias al proceso específico. Yo por mi parte he finalizado, quiero ahora que me digan qué horrible estuviste, qué buena tu ponencia, háganme preguntas ahora empieza lo divertido, que aquí me van a llenar de preguntas, ¿o no? Obviamente. Excelente su Bueno. charla. Puede hablar, doctora Roa. Sí, hable, por favor. Es el comisario del instituto. No te deja, Yo no te ponen el tapabocas, Sandrita. No, peor sos vos cuando vos querés hacer, a mí siempre me agarran ganas de ir al baño, o irme a tomar algo, una pastillita o algo, cuando nos encontramos en otros eventos, no sé por qué siempre me pasa lo mismo, querida. Pero me porté bien, ¿viste? No te veo. Recuerdo una que, no sé, me metía y quería esto. Y me gustaría, doctora, sin decir lugar, ni a quién, ni nada, ¿qué pasó en un super evento, ¿sí? Obviamente, siglo XXI, ¿sí? Siglo XXI. Y que usted tuvo no sé, ante quién estaba hablando, que era un doctrinario. ¿Qué es lo que usted le dijo? Que yo casi Mala que sos. me muero. Por favor, mala sin dar ningún tipo de... Pero para que entendamos qué es esto que está hablando la doctora, que en cualquier materia de familia, salvo que exista solamente las dos personas mayores, ¿sí?, y que no tengan ni la responsabilidad parental, ni una guarda, ni una tutela, ni nada, siempre va a estar involucrados niñas y adolescentes. Siempre. Y lo que nos dicen todas estas convenciones, que el Código Civil y Comercial en el primer y segundo artículo dice que la fuente de todo el derecho es convencional, ¿sí? Y por eso quiero que la doctora diga, que no es que pasó en el siglo pasado, esta intervención de la doctora en ese gran evento, sino que pasó ahora. ¿Por qué? Porque hay que cortar patrones socioculturales, ¿sí?, que a veces no van de la mano ni de las convenciones internacionales, ni menos en las normativas internas que Argentina o el resto de los países la adecúan. Y menos en territorio, porque como bien dice la doctora Pacini,
la mayoría de los que estamos acá, somos abogados de trinchera, abogados que todos los días pateamos tribunales, abogados que tratamos de que nos den, a ver, derechos que están consagrados por normas no solamente internas vigentes, sino por normas convencionales, ¿sí? Quiero que doctora, porque viste que a mí me ataca, Bueno, y aparte vos a ella le encanta esta anécdota. Por favor. Le encanta, ¿o no que te encanta esta anécdota? A mí no me gusta tanto porque me da tristeza, pero como yo no puedo con mi genio, y de ahí medio fui expulsada en esa oportunidad del colegio de abogados. Yo estaba sentada al lado. Claro, dijo, ya está, le sacan la matrícula y se la merece, porque ¿para qué le habla así? Bueno, vamos a contar la anécdota para que no quede acá entre nos. La cuestión fue una persona que intervenía, que era un abogado, ¿sí? Hombre, y que, vamos a decir que era un asesor de cámaras. Creo que era asesor de cámaras, ¿no? Ese era su trabajo. Y entonces, la anécdota que dice Sandra es la siguiente: el señor estaba relatándonos una situación que él había vivido dentro del marco de una audiencia y de cómo había observado, cortame Sandra si no es esta anécdota y es otra. No, es esta. Y de ¿Sabés cómo cuál él quería? había... La que utilizaba ese matrimonio que era de poder adquisitivo alto. ¿En qué utilizaba Sí, es esa. la Bueno, progenitora? el señor, el abogado había estado en 2 audiencias. En la primera audiencia, la señora parece que estaba un poco plana. No se me ve, pero voy a hacer así, plana, ¿sí? En la segunda audiencia, cuando ya había sido otorgado unos alimentos provisorios, o ya estaba cobrando unos alimentos, la señora que venía a reclamar alimentos en representación de sus hijos, y que ya no estaba tan plana, ¿sí? Y entonces, muy alegremente, este señor, en el marco de una audiencia, ¿sí?, en el marco de una reflexión así con colegas, como estamos nosotros acá, pero presencial, como era antes en la otra vida, cuando no teníamos pandemia, ¿sí?, dijo de la siguiente manera. Dice, se ve que era buena la cuota alimentaria que al final le otorgamos porque la señora tenía pechos nuevos. Y a mí me agarró un ataque. Y todos reían, menos yo y creo que Sandra, no se animó porque estaba al lado. Y todos reían. Y yo decía, ¿cómo nos podemos reír de esto? Porque ahí es visible estas cuestiones que nosotros estamos analizando acá, que no se tienen en cuenta. Era alguien que estaba intercediendo en una situación para resolver un conflicto que 2 cosas no visualizó. Que los alimentos que la señora estaba pidiendo y peticionando eran en representación de sus hijos. Y la segunda cosa, que me disculpe, pero ¿cómo le observó los pechos? ¿No? Entonces, es que es real. Entonces, es ahí, en esa, y grotescamente, digo, no tuvo reparos, ¿no? En decirlo. Pero quiero decir, quiero que expliques cómo vos levantaste tu manito y con esa voz. Porque les explico que ante esa intervención, ante los dichos de este disertante, que le dice, ¿cómo le sirvió? Que está, ¿cómo se dice? Tuñada. Tiene los pechos con estas palabras, colegas, con estas palabras. Y tiene los pechos, él lo decía como que estaba bien. Mujeres se reían, colegas se reían y lo aplaudían. Claro, lo aplaudían. Y entonces ahí la doctora levanta su manito y dice, ¿qué dice usted, doctora? Y la única que la aplaudí fui yo. Que a mí me parecía una falta de respeto, que debería pedir disculpas al auditorio, porque además él nos estaba formando con esa charla. Porque a veces yo estoy de este lado, pero otras veces, como en la reunión pasada, en la que tuve la posibilidad de participar, también estoy del lado del auditorio, y cuando pasan estas cosas, realmente me indigno y creo que todos deberíamos indignarnos, porque ahí entendemos por qué después el sistema judicial funciona como tal, y por qué cada vez que hay encuestas, el sistema judicial tiene cada vez menos credibilidad. O sea,
Una cosa, esto es de un estudiante, siempre que digo esto, se me aparece el GIF que él me pone cada vez que yo digo esto, en el que es un dibujito. Una cosa lleva a la otra. Estamos recordando acá que algunos estudiantes van a saber de qué hablo. Pero digo, una cosa realmente lleva a la otra. Si este señor, con esa autoridad, se para ahí, ante un auditorio de casi 50 personas seguro, que estábamos estudiando, reflexionando el derecho, y dice esto tan livianamente y el auditorio se ríe, entonces creo que hay que poner las cosas en su lugar y hacerle saber que el derecho de familia no se trata de esta manera. Y mucho menos si además implica niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces, más allá de que la anécdota es graciosa en un punto, en realidad, si reflexionamos, no tiene mucha gracia lo que ocurrió en ese lugar. ¿Sí? Bueno, ahora yo leo acá que algunos dicen, tengo pregunta, y eso a mí me gusta mucho. No sé, Mariana, Mariana va a ser la moderadora. Ay, estoy viendo que acá Sí, tengo... que vayan levantando la mano y Dale. ellos se pueden habilitar el micrófono. ¿Pueden creer que hasta mi suegra está en la charla? ¿Pueden creerlo? No sé cómo hizo, pero... No puedo bajar el Zoom para ver a sus nietas, pero me ve a mí. ¿A ustedes les parece? Bueno, me alegra. Qué nivel, qué nivel. Muy bueno. Habla bien de tu suegra. No, habla bien de mí, chicos. Siempre habla bien del otro. Pero Nunca de mí. por eso. Bueno, a ver. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Que se habilite el chat. El que habilita primero gana. Vamos. Bueno, acá veo que alguien quiere hacer preguntas, pero no levantó la mano nadie. Así que, si alguien quiere hacer una pregunta, Ah, ¿no hay preguntas? habilite el audio. Bueno, me voy a sentir mal. Yo tengo una pregunta. No, yo conozco esa voz y yo no sé si vale que pregunte, pero bueno, voy a contestarle igual. Pregunte. La pregunta va en relación a cómo observa la doctora Pacini la posibilidad y la necesidad de propender a un cambio de paradigma procesal en el fuero de familia. Esto relacionado con el principio de conexidad que, tal como conversó hasta hace unos minutos, debe referir mucho más allá de la cuestión de la violencia, los alimentos y la violencia intrafamiliar. Bueno, agradezco esa pregunta porque además en el medio de lo que venía hablando tenía pensado referirme, recuerdan que en un momento les dije que hoy nos toca hablar del principio de conexidad, el proceso de familia, de violencia y por ello de niñez, pero que en realidad cuando hablamos de niñez podemos hablar de otros tipos de procesos. Y esto me lleva a recordar que el doctor Martin, sí, ay, soy tan mala con los nombres, que es un juez penal, en un momento y ahora voy a contestar la pregunta, en un momento yo lo escuché en una oportunidad hablar de cómo había resuelto dentro del marco penal una cuestión que estaba íntimamente relacionada, era una violencia también, íntimamente relacionada con los niños de esa familia que estaba atravesando, de esa mujer y ese hombre que estaban atravesando el marco de violencia. O sea, alguno diría, ay, ¿cómo se atreve un juez penal a resolver sobre cuestiones y competencias del proceso de familia? Pero resulta que en el marco del proceso de familia no había nada iniciado. Entonces él, si mal no recuerdo, había puesto además, dentro del marco del proceso de violencia familiar, que hubiese alimentos provisorios. A mí no me pareció tan mal. O sea, a mí no me pareció mal. Yo dije, él hizo una medida cautelar dentro de un marco, de un proceso de los cuales uno no espera esta circunstancia, pero que tranquilamente se puede dar. ¿Por qué? Porque conectó la situación de violencia de esa familia con la situación que por decantación vivían estos niños. ¿Sí? Y en ese sentido, qué difícil lograr un código procesal con esta amplitud. Sería complejo, pero sí que estamos requiriendo un nuevo paradigma en materia de derecho de familia, ya te contesto, San, en materia de derecho de familia, que tenga que
o sea, tiene que haber un cambio indefectiblemente que se ayorne a estas nuevas circunstancias, sé que se están trabajando, ¿sí? Pero que tienen que tener en consideración, por ejemplo, estos que estamos hablando hoy, ¿sí? Que el principio de conexidad, de celeridad procesal, todos esos principios que repetimos, tengan verdadera eficacia. Habrá que buscar la manera. Yo, esa temática de proyectos de ley, todavía no me animo, como para armar ni un boceto, y por supuesto tampoco he sido convocada jamás, pero digo, me parece que el cambio de paradigma es posible, es complejo, y que cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, tiene que ir un poquito incluso más allá de las situaciones específicas del derecho de familia, ¿sí? Yo siempre digo que podríamos hablar de una conexión en otras áreas y en otros rubros. De hecho, una de las cuestiones que en esta posibilidad que tuve de escribir dentro del Tratado de Derecho Procesal de Familia, que compartí con el doctor, que el director era el doctor Cuadri, el doctor Gallo Quintián, y que fui una de las 45 coautoras, creo que eran 45, pero éramos un montón, pero que fue placentero para mí escribir, lo que yo comenté en ese, o lo que relaté en ese código, tenía que ver, no era un código, perdón, en ese tratado tenía que ver con el procedimiento de alimentos a un progenitor privado de libertad, y cómo hacer relacionar el proceso penal con el proceso de familia en ese aspecto, ¿sí? Entonces, me parece que no sé si será posible, digo, culturalmente posible, ¿no? No en la normativa, pero no sé si será posible, pero creo que hay que ir yendo hacia ese camino en donde entender que los niños, niñas y adolescentes no solo están integrados o solamente atrapados por el derecho de familia, a veces va más allá. No sé si contesté la pregunta, Sandra tiene una, levantó la mano. No, quería, claro, cuando vos hablas que ese juez penal decretó medidas cautelares, que serían obviamente de competencia de derecho del juez de familia, justamente la ley provincial 12.569 y su modificatoria 14.509 dice, ante la denuncia, cualquier juez que tome conocimiento debe, dice debe, verbo prescriptivo, no puede, debe dictar medidas cautelares y después se va a discutir la competencia. Por lo tanto, coincido con la doctora Pacini que si bien era un juez penal y el juez penal ¿a quién persigue? O sea, ¿qué persigue el derecho penal? ¿Sí? Al delincuente, en teoría. Pero él tomó conocimiento y dictó la medida, y después, obviamente, que va a pasar a la competencia que corresponde. Por eso está muy bueno, siempre nos tirás ideas, y con respecto a la conexidad, sinceramente te lo digo, Fabiana, sinceramente te lo digo. Cuando lleno una planillita de inicio, antes de esta charla lo voy a confesar, nadie es el único gordo del PTT. Y todos los días aprendemos algo. Y todos somos hoy por hoy nobles abogados, y más aún en este contexto pandémico. Yo siempre me fijé, y te lo voy a confesar, Fabiana, en la conexidad, si había un expediente anterior que correspondía, pero ¿sabés qué? Hoy me ayornaste, Pacini. Me ayornaste. ¿Por qué es importante la conexidad? Así que te aplaudo. Te aplaudo porque hoy yo aprendí de vos algo más. Yo solamente lo tenía en cuenta por la competencia y no tenía en cuenta todos esos elementos que vos diste que dan importancia a la conexidad, para que ese juez, ese jugador, ese director del proceso, y dentro de las mayores facultades que tiene dentro del título 8 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? entienda sobre esa familia, que puede haber un abanico de hijitos de un proceso, pero ese juez, al tenerlos todos juntitos, ¿sí? Es la misma familia, son los mismos problemas, no los puede tener separados. Así que gracias
porque, ¿ves? Todos los días aprendemos algo nuevo, colegas. Y Bueno, esto es retroalimentación y feedback. Así que gracias, Fabiana. Siempre me tirás. bueno, muchas gracias a ustedes que se bancaron ahí, ya llevamos una horita de charla y de cháchara. No sé si ahí Mariana, ella toma la posta para... La doctora Jiménez quería hacer una consulta. Y después Federico de nuevo. ¡Ay, Dios! Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Ah, bueno, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. No, yo más que nada, escuchando lo que usted dice con respecto a la conexidad de los expedientes, ¿no? Y cómo a veces el proceso de familia es como que se va, no sé, dificultando cuando en realidad debería ser un poquito más, a ver, en algunas cuestiones un poquito más sencillo, ¿no? A mí me pasó, un papá, yo la consulté a través del Ateneo y usted muy amablemente me dio su visión al respecto, un papá que, bueno, ya con un régimen de comunicación homologado, bueno, la mamá decidió que no lo vea más al nene, no por una cuestión de violencia, sino que decidió que no lo vea más, bueno, se ve que habrá habido algún inconveniente entre ellos. Bueno, a mí se me ocurre en el expediente de comunicación pedirle una audiencia a la jueza, le digo, bueno, le explico cuál es la situación, que el régimen no se está cumpliendo, que el papá no puede ver al nene, y que le estaba pidiendo una audiencia. Entonces, bueno, me contesta que o concurra por la vía que corresponda, ¿no? Entonces yo digo, digo, bueno, la verdad que, y no solamente me dice que concurra por la vía que corresponda, sino que me hace referencia a que existe, sí, un acuerdo homologado de a fojas tal del expediente, cuando después de ese acuerdo homologado había una modificación de mutuo acuerdo de los papás posterior. O sea que yo tengo que entender que el expediente lo miró hasta la mitad y después no lo miró más. Claro. Eh, Muy probablemente. Entonces, sí, entonces me acerco al juzgado y le digo, bueno, ¿qué significa concurra por la vía que corresponda? Porque yo te estoy diciendo que hay una comunicación, un acuerdo, que es que está homologado, que la mamá no lo está cumpliendo, que el papá quiere ver al nene, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, inicio un incidente. Bueno, está bien, inicio el incidente, vuelvo a pedir lo mismo, vuelvo a pedir que se me fije una audiencia, porque en verdad, realmente yo creía que era posible llegar a un acuerdo con la mamá en una audiencia, ¿sí? Entonces cuando me sacan el primer proveído de este incidente de comunicación, me dicen que tengo que acreditar el vínculo paterno-filial, que tengo que acompañar copias de la resolución del acuerdo homologado de comunicación, del expediente en el que yo ya me había presentado y ya le había denunciado al juez lo que estaba sucediendo. Ya había pasado un mes entre una cosa y otra, estábamos a fin de año, y yo digo, bueno, que le acredite, ya digo, el vínculo paterno-filial, que le presente las copias de los acuerdos homologados, y listo, nada más que eso. Entonces, yo digo, bueno, a ver, y que me expida acerca de si lo que yo estaba buscando era la modificación o la ejecución del régimen de comunicación. Entonces yo digo, pero a ver, yo quiero una audiencia, porque de verdad creía que en una audiencia se podía llegar a un acuerdo con la mamá. Perdón que me ría, porque usted solo quería una audiencia. Exactamente, entonces yo me pregunto si en algún momento leyeron lo que yo, si le hubieras dado la audiencia, los escritos. Si le hubieran dado la audiencia, escuche, Doc, si le hubieran dado la audiencia, capaz que usted podía aclarar todo eso. No, es que yo creo que si me hubieran dado la audiencia de entrada, ya estaría solucionado el tema. Claro. No solamente esto, a ver, con ese último despacho del 13 de febrero, ya sabemos lo que pasa a partir del 16, el 13 de febrero, listo, le presento todo el 2 de marzo. Le digo, bueno, voy por la ejecución, porque uno, a ver,
ya se pone y dice, bueno, a ver, te corro por donde disparás, porque la verdad que quiero que me des que me digas algo, fíjame la audiencia, decime si, bueno, listo, voy por la ejecución, le acredito el vínculo, le presento todas las copias, bueno, eso fue el 2 de marzo, el 16 ya sabemos lo que pasó, entonces cuando con la resolución 480 que aparece en la reanudación de plazos, que después, bueno, era, creo que hubo otra resolución posterior que es para asuntos urgentes, yo le pido que se expida sobre el inicio, porque ya, a ver, yo te denuncié en la comunicación, te inicié el incidente, te presenté todo lo que me pedís, por favor expedite, decime algo, y me contestan que solamente que no estaba acreditada, no estaba bien fundamentada la urgencia, o que no estaba fundamentada la urgencia, o que no era urgente lo que ella estaba pidiendo, y que por lo tanto no me iban a habilitar el proceso, reanudar los plazos. Así que, la verdad, lo que hice es presentar un recurso de reconsideración ahora, y bueno, estoy a la espera, pero a veces siento que, no sé, si no leen, no sé qué es lo que pasa, pero debería ser en algunos casos un poco más fácil, porque, a ver, te estaba pidiendo una audiencia nada más, vos, a ver, leíste todo lo que pasó, toda la historia, a ver, llamá a las partes, y a ver si ya se hubiera solucionado si me hubieran fijado la audiencia, estoy segura. Y ahora estoy con un recurso. A ver, lo que yo traigo, o lo que yo intento reflexionar, son diversas propuestas de cómo hacer para romper con estas circunstancias, ¿no? Esto que usted nos comenta, en realidad es lo que padecemos a diario prácticamente todos. O sea, yo acá veo las caras, porque yo tengo esta manía medio docente de andar chusmeando las caras, y no me gusta cuando no habilitan la cámara, porque ahí no puedo ver si se están durmiendo, si me tengo que ir o qué. Ah, muy bien, Jorge, ya ahí los estoy retando a los estudiantes, porque por ahí me dicen, voy a estar, y me clavan el visto con el Zoom. Y yo necesito verlos, ¿viste? Pero yo veo las caras cuando usted va comentando esta anécdota, y en realidad creo que a todos nos ha pasado esto. Yo siempre comento con otros colegas, con mi marido que me banca toda esta locura del derecho de familia y demás, y también abogado, y siempre digo, a veces uno ya pierde el eje, ¿no? ¿Contra quién estoy litigando? ¿Contra el juez? ¿Contra la otra parte? ¿A quién le estoy proponiendo todo esto? ¿Quién es el enojado acá? ¿Quiénes son las partes? Porque uno se desorienta con estas cuestiones que obviamente pensamos que son desubicadas casi, ¿no? Porque no están teniendo en cuenta absolutamente nada. Yo, que soy medio rebelde ya y me hinché, me cansé, yo no le sigo tanto la corriente cuando me dicen, presénteme esto, aquello, lo otro, como que me harté. E insisto con mi posicionamiento, mire, no le voy a acercar más la partida. Usted la tiene, usted me mandó a que inicie el incidente. La tiene ahí, a la partida, y tiene el acuerdo. No voy a ir a sacar una copia del acuerdo, que además está seguramente digitalizado hoy. ¿De qué estamos hablando? Solo haga un clic en la mesa de entrada virtual. ¿Ustedes creen que yo lo digo así? No, lo pongo en palabras más bonitas. A veces les hago notar, con signos de admiración y demás, siempre con respeto, que lo que están haciendo va en contra del interés superior de esos niños indefectiblemente. ¿Por qué? Porque ese es el horizonte que entiendo que los juzgados por ahí pierden, ¿sí? Como ellos nos quieren hacer perder a nosotros, contra quién estamos litigando, ellos también pierden en el horizonte de que en realidad estas dos personas están peticionando por sus hijos, pero quien tiene el derecho al régimen de comunicación con esos progenitores no son los adultos, son los niños, más que los adultos. Esto es algo que ustedes tampoco como letrados deben perder. Yo soy retona de por sí, los que saben, desde las distintas ópticas, desde la óptica docente, incluso desde la óptica con mis representados o mis representadas.
Yo no hago el capricho que mi representado quiere si pienso que ese capricho que el representado quiere, o esa circunstancia que el representado me está pidiendo, ¿sí?, que lleve adelante, va a ser perjudicial para el niño o niña adolescente. Porque nosotros mismos, que litigamos en el ámbito del derecho de familia, no debemos perder ese eje. Nosotros a quién representamos? Representamos adultos normalmente. Yo siempre digo lo mismo, la doctora Roa es abogada del niño, yo no sé cómo se atreve, porque la verdad que es un desafío eso. Yo no lo soy. Yo represento en el juicio a los adultos, pero no me olvido que el horizonte, salvo que no exista entre esos adultos, niños en común, el horizonte es el interés superior de ese niño. Desde esas representaciones también es que tenemos que empezar a presentar nuestros primeros escritos. Desde el escrito 1 tenemos que dejar sentado que si bien nosotros, perdonen, representamos adultos, nuestro eje rector va a ser el interés superior de esos niños que están involucrados en este conflicto intrafamiliar, ¿sí? A veces somos escuchados, otras veces no, pero yo no sé si a veces la mejor solución, en ocasiones la mejor solución no es hacer caso a rajatabla e ir por lo que nos dice el juzgado. En ocasiones hay que ser un poquito rebelde para darle a entender al juzgado que en realidad se está equivocando, que puede rever su situación. Pueden no darnos bolilla, ¿sí? Pero creo que es la única forma, no suele salir mal. Un poco, a veces reculan, digo yo, a veces reculan en chancleta un poco, ¿no? Tipo, se dan cuenta que si uno les presenta la situación y le está haciendo entender con claridad, sin falta de respeto, con argumentos y demás, que todo eso que nos está diciendo que hagamos en realidad no está solucionando el conflicto, a veces nos dan bolilla. Por supuesto, es un trabajo medio de hormiga. No se me desalienten, ¿qué vamos a hacer? Elegimos esto, también podemos hacer sociedades, qué aburrido, pero no, elegimos esto y esto requiere una pasión y amor, este es mi speech de docencia, una pasión y amor aún mayor que lo que requiere en otras áreas la profesión. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entiendo su frustración, doctora, pero la realidad es que hay que plantarse un poquito y no dejar, no, ¿quién me pone ahí? Pasión y amor, dinero, leo acá. No. Si se dedican al derecho de familia, erraron con la última palabra de dinero. No. Pasión y amor. Vivimos de otras cosas que a veces tenemos que hacer. Voy contestando ahí. Vivimos de otras cosas. Por ejemplo, yo jubilo gente para sobrevivir, pero el derecho de familia se hace más que nada con pasión y amor. Y si no, doctora, cuando haga un divorcio o una liquidación ganancial, ¿cómo? ¿Quién es usuario para todos? Ah, no sé. Sí, doctora Pacini, sí. Doctora Pacini, ¿puedo agregar algo? Agregue, si usted es la que dirige. No, siempre es la disertante. Con respecto a esto de los caprichos de nuestros patrocinados, que puede ser cualquiera de los dos progenitores, ¿saben una cosa? Que obviamente la sabemos todos. Somos corresponsables de tener la mirada del niño por sobre la mirada o los derechos hasta del debido proceso de los mayores. Por lo tanto, y nosotros vamos a litigar, ¿sí? A litigar, el abogado de familia no debe litigar, porque esa familia ya viene rota al juzgado, colega. Claro. Y tiene que ir mejor, no se tiene que ir peor. Y nosotros somos los primeros en que esta familia nos viene a consultar. Entonces no nos tenemos que poner como el penalista o en litigantes, ¿sí? Yo creo que ninguno, sino tratar de conciliar. Y ¿saben una cosa? Es el principio de corresponsabilidad que nos baja la Convención sobre los Derechos del Niño, y no solamente la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos la Convención de Viena, del derecho
sobre los tratados, ¿sí? Que son todos derechos dentro de la órbita de ONU de derechos del Sistema Universal de Derechos Humanos. ¿Saben lo que somos nosotros cuando nos ponemos en litigantes y hacer caso omiso, le hacemos caso, perdón, a nuestros representantes, a los adultos? Estamos haciendo victimización vicaria con los niños, niñas y adolescentes y no estamos siendo corresponsables, como dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Y las observaciones del comité. Por lo tanto, ¿y saben lo que es victimización vicaria? Nosotros, como abogados, si vamos a entrar en litigantes y a no fijarnos la mirada en el niño y adolescente, estamos incumpliendo con la corresponsabilidad, ¿sí? Y estamos ejerciendo violencia vicaria con esos niños, niñas y adolescentes. El desuetudo de la corresponsabilidad es una de las que no está en este momento, la doctora Carolina Simón, que le puso ese gran nombre, el desuetudo, el no uso de la corresponsabilidad. Y por eso hago hincapié en lo que dice la doctora. Aún nosotros, que cuando nos viene un cliente, lo tenemos que patrocinar, tenemos que defender el debido proceso y los derechos que tiene nuestro patrocinado. Pero cuando están en juego derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que poner también como corresponsables la mirada ahí. Entonces le tenemos que decir, al menos yo se los digo, mire, en la cuadra y en San Justo está lleno de abogados. Claro. Si usted quiere impedir con intención el contacto paterno-filial, vaya a otro, ¿entienden? A otro, y yo también me defiendo, obviamente no con el derecho de familia, económicamente en la matanza, ¿sí? A otras cositas, porque si no, imagínense como abogada del niño. Bueno, yo ya no estoy en este momento ejerciendo, porque llegó un momento, la verdad, que no podía, además de la emoción, del estrés que me causó y demás, ahora voy a volver, si Dios quiere, pronto, tenía que atender, obviamente, mi estudio. Y lo que he aprendido, ¿saben de qué? ¿Saben de qué, colegas? De tener la escucha activa de esos niños, niñas y adolescentes. He tenido casos que ya no me cabe ni la canción de Arjona, ni la canción de Cacho Castaña, ni tengo 40 y ya llegué superior a 50. Lo que me han enseñado mis patrocinados, y no me quiero emocionar, lo que me han enseñado mis patrocinados, y lo que me enseñan en las escuelas donde voy a dar las charlas, donde hago encuestas anónimas, ¿sí? Y hay muchísima vulneración de derechos, y de las peores. ¿Y saben cuántas llegan a judicializarse? El 10%, colegas, el 10%. Corresponsabilidad. Por eso quería decir que cuando estamos patrocinando, así sea del progenitor, no vamos a hablar de género, ¿sí? Tenemos que poner la mirada y si no, vayamos a hacer derecho comercial, derecho penal o el derecho que sea, pero esta rama del derecho no es para litigar, porque esta familia ya viene rota y se tiene que ir mejor del juzgado, y esos niños tienen que ir mejor, porque son el futuro de nuestro país, y porque seguramente se van a acordar de nuestras caras, como nosotros nos acordamos de nuestros maestros, o como se acuerdan nuestros padres de los pediatras, se van a acordar de nuestra cara y van a decir, por culpa de la doctora Sandra, mi familia se quebró peor de lo que estaba quebrada, y yo tuve una infancia y una adolescencia de... ¿Entienden? La realidad, no sé, Sandra, se te corta. Ah, ahí te escucho. ¿Hola? ¿Se cortó? No, quise decir esto, Fabi. La actuación nuestra va a tener impacto inmediato y remoto en la persona de ese niño, niña, adolescente. No se quedan pequeñitos, y se van a acordar de nuestras caras, cuando sean mayores. Y si nosotros destrozamos peor esa familia, ¿sí? Y yo no voy a hacer culpas
desde este lado de la barandilla o del mostrador, desde el otro lado. Todos tenemos que ser corresponsables para que estos chicos tengan una vida mejor. No pueden entrar con un expediente y salir con 9, y salir con 9 expedientes, más allá de las cuestiones económicas, ¿sí? Porque acá hay cuestiones emocionales, sentimentales. La familia, cuando tiene un problema de familia, en el derecho de familia, está trasvasado por las emociones, por los sentimientos más ricos que tenemos las personas. Gracias, en mi caso le doy gracias a Dios, ¿sí? Que es el amor o la cohesión afectiva entre padres e hijos, entre hijos y padres, porque el día de mañana, así como se van a criar esos niños, van a ser así con nosotros, ¿sí? Así que no tenemos que ser litigantes en derecho de familia, sino vayamos y elijamos otra disciplina, que hay un montón. Bueno, nada más. Bueno, definitivamente coincido con la doctora Roa, sobre todo en este aspecto, ¿no? O sea, nosotros hacemos una rama del derecho compleja, ¿sí? Donde tenemos que tener mucha paciencia. Yo no tengo corazón, no tengo sentimiento, pero sí tengo el horizonte en que el interés superior del niño es lo único que va a primar, aunque represente adultos. Digo que no tengo corazón, no tengo sentimiento, porque si no viviríamos llorando con las cuestiones que nos tocan llevar adelante. Entonces, prefiero tomarlo de esa manera, pero no significa eso que uno no se pueda involucrar y que no deba asumir esto con responsabilidad y no ir con el bidón de nafta a apagar esos incendios que ya están muy avivados, sino lograr consensos y rescatar, aunque quede una gotita de diálogo, rescatar ese más mínimo diálogo que queda para evitar hacer esto que dice Sandra, 52.000 expedientes también. Yo rescataría a la doctora siempre, la adoro con todo mi corazón, a la doctora del juzgado de familia número 12 de Lomas de Zamora, la doctora Taliercio, que cuando le venimos con todos los quilombos así, ella lo unifica y dice, no chicos, esto es todo cuidado parental, y púmbate, lo mete adentro de un solo expediente y ahí charlamos todo, ¿me entendés? Nos juntamos, te charlamos sobre los alimentos, sobre el régimen de comunicación, y creo que es la mejor forma de resolver. Miren ahí cómo ella aplica el principio de conexidad, de una. No, esto es todo régimen de comunicación, todo régimen de cuidado parental. Entonces, mete todo adentro, en cuidado parental. Y la doctora toma todos los artículos 12. Y lo toma ella, o sea, por suerte, gente capacitada. Acá leo, gente capacitada se necesita, pero no gente capacitada normativamente nada más, gente capacitada desde otra óptica, una óptica mucho más integral, porque podemos estar muy capacitados normativamente y no saber cómo llevar a la resolución del conflicto de esa circunstancia. Por eso me parece que ahí es donde nosotros cumplimos un rol fundamental. Entonces tenemos que saber llevarlo adelante. Y con buenos argumentos, sin falta de respeto, pero si nosotros no podemos ver esta conexidad, ¿cómo pretendemos por ahí que lo vea el juzgador? Y tenemos que abrir esa óptica y esa mirada también al juzgador. Por suerte, como digo, hay algunos juzgados y todavía queda un montón de gente bajando. Es un minuto del rating, Sandra. Éramos 50 y ahora somos 39. Eso significa que hay que ir cortando. Para mí significa eso. Pero hay un chat que leí, no sé, o sea que lo importante es la persona humana. Justamente este nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Es contrario al de Código de Vélez, que era clasista, patrimonial, ¿sí? Y sin perspectiva de género. Acá hablamos, es más, no somos más personas reales. ¿Qué somos? Personas humanas. Y más en el derecho de familia. Tengamos este concepto, persona humana. Y para eso, ¿qué tenemos? Todos los tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos. Por eso este código que habla de la autonomía de la voluntad, y ya saca lo de persona real, ¿sí? O física, dice persona humana. Y que estamos trasvasados, y más en esta disciplina, pero yo diría en todas, ¿sí? Por la subjetividad. El juez
el abogado, la parte, es en su trabajo como lo es como persona. Nada más. Gracias, doctora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, Entonces buenas le tardes. vamos a dar... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Fabiana, necesito que me des una sugerencia, pero acá están involucrados no solamente niños, sino una anciana, la abuela de estas menores. Son expedientes conexos donde la abuela, dueña de la propiedad, tiene 2 hijos y dos hijos adultos, ¿no? Donde la hija construyó arriba de la casa de la madre. Tiene 2 nietas. Y este matrimonio violenta a la madre y a la suegra, y hace cómplice a los niños, a las nenas. Una va a cumplir 18, Bueno. y entonces, ya sé que me estoy yendo de la rama, pero el tema es que el juzgado nunca pidió ante ese hostigamiento a una anciana, que estamos dentro de la violencia familiar, violencia de género, también por una adulta mayor, y donde también involucran a esas nenas para que estén en contra de su abuela, la maltratan, se burlan, le tiran cosas de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué consejo me daría, qué argumentos para abrir la visión de este juez o de estos asesores, o de el equipo técnico, para que le den protección a esta mujer que está sola y encima violentando su derecho, porque es su patrimonio, su casa, lo que hizo durante toda su vida, y encima incomunicada con sus nietas y violentada por su hija y su yerno? Bueno, esto igual es el Instituto de Niñez, pero vamos, si Sandra me deja, vamos a ver si podemos clarificar ahí, porque si no eso correspondería a otra rama, ¿no? A otra cuestión, que sería la parte de adultos mayores, que obviamente también puede ir en correlación con el derecho de familia, porque es otro de los sectores vulnerables dentro de las violencias intrafamiliares, como es en este caso. Pero ¿sabe qué pasa, Fabi? Si bien es una temática, obviamente, que no es del instituto, y la verdad, no quiero meterme en la incumbencia de otro instituto porque no corresponde. Claro, por eso, pero si seguimos pensando cómo comenzó la charla. Sí, yo por mí hablamos de todo. ¿Qué pasa con esos niños? Vos podrías tener estás pensando lo mismo, Fabi. A ver, Estás pensando lo mismo. Si bien están vulnerados los derechos de esa persona de la tercera edad, ¿qué derechos están vulnerados primero? A ver. Que esos niños de la misma casa no ven a su abuela. Entonces es fundamental lo desde ahí. A ver. ¿Entendés? Primero que creo que uno de ellos, de estas niñas, ya no es niño porque tiene 18. Creo que era algo así. Entonces, ahí tenemos a un solo niño en todo caso. Obviamente, en ese marco, en realidad, esos niños no están, o por lo menos ese único niño que queda, que está dentro del parámetro de niñez y adolescencia, no estaría decidiendo por sí solo tal vez llevar adelante esa violencia, o no lo sabemos, yo no sé en profundidad cómo es la circunstancia específica. Pero ahí vamos a tener que tener en cuenta, son 2 sectores vulnerables, ¿no? La persona que es adulta mayor y la niñez. Pero siempre esas personas vulnerables, vos seguramente representás a la persona adulta mayor, quien me está haciendo la pregunta, ¿no? Vos representás a la persona adulta mayor. Pero en realidad lo que el juez de familia va a tener que, en ese caso, evaluar es quién está en mayor condición de vulnerabilidad. Estas situaciones igual suelen ser bastante frecuentes y en realidad el objetivo es de los mayores de poder expulsar al adulto mayor para quedarse con la propiedad. Normalmente ese es el objetivo final, eso lo sabemos todos. Entonces, si vos vas a representar a la persona adulta mayor, tu convención, la que va a ser tu principio de conexidad, es la convención de adultos mayores.
¿sí? Lo hice, lo puse, sí. Y también van a estar, bueno, y también van a estar incluidas, y vas a tener que evaluar, en todo caso, qué tipos de violencia y quién está sufriendo mayoritariamente esa violencia. En caso de una exclusión, ¿sí? En caso de la petición de una exclusión, el juez se va a encontrar con, o el juez o la jueza que vaya a resolver, no sé qué juzgado será, porque eso también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, cómo piensa el juzgado es vital para saber también qué proponer. Eso es otra cuestión de estrategia que yo planteo mucho. O sea, nosotros los que litigamos conocemos cómo piensa tal, así como yo le dije a la doctora Taliercio tal, bueno, todos sabemos, sin mencionar a nadie de la matanza, pero todos sabemos cómo piensa el 1, el 2, el 3, todos tenemos más o menos un parámetro de cómo piensan. Entonces también tenemos que ir por ese lado para saber si nos van a otorgar o no las medidas que estamos proponiendo. Pero acá lo que hay que evaluar es que quién está en menor condición o en una condición mayor de vulnerabilidad para saber lo que vamos a proponer. No sé qué edad tiene la persona adulta mayor, porque no es lo mismo una persona de 60, al que le quepa el poncho, no es lo mismo una persona de 60 que una persona de 90, ¿sí? En cuanto al rango de adultez mayor. No sé en qué, o sea, hay todo un contexto que yo desconozco, no sé cuál es el contexto para Claro, por supuesto. Que viven pero ahí. directa o indirectamente también no se está teniendo en cuenta que esa violencia ejercida por los progenitores de los nietos, ¿sí?, que están sufriendo y son víctimas de Bueno, eso. son víctimas en ese aspecto, claro. También tenemos dos colectivos vulnerables, pero claro. dos personas adultas, jóvenes, que no son colectivos vulnerables, ¿sí?, que no se están dando cuenta que están vulnerando tanto a la persona adulta mayor, ¿sí?, y a los niños que tienen un vínculo de parentesco con esa abuela. Claro. Entonces, si un juez proactivo tuviese en cuenta toda la conflictividad familiar, obviamente llegaría a una, obviamente con terapia, porque esto es interdisciplinario. Incluso podría no haber una exclusión, pero sí solicitar una intervención del equipo interdisciplinario específicamente, para evitar que se sigan generando conflictos, porque si el juez tiene que elegir a quién excluye, a quién deja o no en esa vivienda, va a afectar indefectiblemente también la cuestión del interés superior de esos niños que viven en esa casa y que probablemente si viven ahí es porque no tienen otro lugar donde vivir sus padres. ¿Sí? Entonces, tal vez la petición de la intervención fuerte del equipo interdisciplinario para aplacar el conflicto, incluso diciendo tu representada que ella no pretende que se vayan, sino que lo que quiere es una convivencia pacífica, porque no deja de ser su hija, principio de solidaridad familiar, me parece que puede ser un buen punto en ese aspecto, para la apoyatura de esto. Entonces, pedir que sea el equipo interdisciplinario, que por suerte, y es una de las ventajas que tiene nuestro sistema de provincia, por suerte lo tenemos en todos los juzgados. Nos guste más o nos guste menos, es mucho mejor que otros sistemas procesales o que en otras provincias que no tienen equipo interdisciplinario en el mismo juzgado que nos tocó la situación. Entonces me parece que por ahí, si vos pedís una exclusión, es muy probable que no sea viable. ¿Sí? Pero si vos pedís que el equipo interdisciplinario intervenga para apaciguar las conductas que están siendo nocivas y que están destruyendo este núcleo familiar, tanto el interés superior del niño como el derecho de tu representada en cuanto a su condición de vulnerabilidad por ser adulta mayor, ¿sí? Y que vos no pretendés, o que ella no pretende, en realidad, dejar sin un lugar donde vivir a sus nietas, sino que lo que pretende es una convivencia pacífica, tal vez el juzgado le parezca una solución que sea viable, porque eso es otra de las cuestiones que también deberíamos empezar a tener en cuenta. Soluciones viables. Ponerlo al jugador entre la espada y la pared, donde tiene que excluir a un adulto mayor o a dos niños, y no va a ser bueno para ninguna de las dos partes, y probablemente entienda que la adulta mayor está aún, con sus circunstancias vulneradas, está en mejor posición de afrontar una exclusión antes que esa familia con esos niños. Me parece que
es el equipo interdisciplinario que tendría que intervenir ahí para apaciguar estos conflictos que hay en esa familia. Es una idea, puede haber otras. Si hay otras, tal vez le pueden colaborar también a la Lo política. bueno y ya creo que terminamos, no solamente es la interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, como lo llamamos acá en Argentina, que como vos bien decís, los juzgados de familia lo tenemos en el mismo lugar físico, no es lo mismo, por ejemplo, que Cava, inclusive el juez de Cava, competente en familia, es un juez civil, ¿sí? Y los mandan, y no alcanza, entonces nos mandan a asociaciones civiles y demás. Exacto. Y otros no lo tienen. Pero además, este equipo interdisciplinario tiene que ser o multidisciplinario, ¿sí? O interdisciplinario, tiene que ser especializado ¿en qué? En derecho de familia, niñez y adolescencia. Y les voy a tirar algo más que quizás sea para fin de año, la transdisciplinariedad, que es un nuevo concepto que se está dando en Europa, ¿sí? Que después lo vamos en otra charla, porque es un concepto difícil de comprender, pero que ellos han logrado que además de lo que aporte cada uno de los especialistas en su núcleo duro, ¿sí? Que tienen como objeto el mismo objeto nuestro, que es el niño, niña, adolescente, pero de diferentes perspectivas, se trasvasan y sacan una conclusión, ¿sí? Una conclusión en el caso concreto, trabajando ese equipo interdisciplinario, pero no de forma separada, sino junta la transdisciplinaridad para finalizar. Claro, impresionante, sí, que es lo que debería lograrse, ¿no? Porque si no, después también dentro del equipo interdisciplinario uno dice una cosa, otro dice otra, en vez de trabajar toda la situación en conjunto. De vuelta, la conexidad también aplicada incluso en el equipo interdisciplinario. Así que por ahí arriba, antes que Mariana me corte el micrófono, y con razón, por ahí arriba dijeron, bueno, hace un ratito por ahí leí que dijeron, yo litigo siempre en Matanza y nunca tuve un conflicto. Yo no dije que esto fuera en Matanza, para empezar, ¿sí? En los casos ¿Quién es el santo que nunca tuvo un conflicto en Matanza? No, con los consejeros de familia, ¿sí? A ver, con los consejeros y consejeras de familia. Yo no dije en qué jurisdicción era, pero bueno, no importa, esto no es algo en contra de sino que fue como muy bizarro verla comiendo la galletita, ¿no? Mientras atendía toda esta circunstancia. O sea, nunca había llegado a ese extremo, nada más. Digo que esta falta de visión de género, de visión del interés superior del niño, esta falta de visión de la aplicación extensiva de los principios hacia los procesos, ¿sí? Incluso tiene que ver con la falta de desinterés cuando queda expuesto de manera exponencial, como en ese caso que les conté, con una consejera que le importa más comerse y tomarse el cafecito que atender con paciencia, que es lo que debe ser la circunstancia de esta familia que no está pasándola bien. Entonces, solo eso, ¿sí? No es para agarrármela ni con... Todo lo contrario, a mí me gusta trabajar en equipo. Y por eso siempre rescato a la doctora Taliencio, porque yo siento que en ese juzgado trabajamos en equipo. No somos ni parte ni contraparte, somos personas tratando de solucionar el conflicto de esa familia que exige al Poder Judicial que lo haga. Nada más. Entonces, el famoso ganar-ganar llevado al barro judicial. Listo, yo me callo. Sigan ustedes. Doctora Mariana, usted que es la anfitriona acá, el comisario, dígalo. Tiene la gorra. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Y le damos un aplauso a la doctora? Pregunta? ¿Nadie más? Bueno, hablen ahora o callen hasta el 6 de junio, que es la próxima reunión. Bueno, le vamos a dar un aplauso a la doctora, porfi. Déjeme, doctora, de PIN. No, yo no voy a aplaudir. Un aplauso a la doctora. Excelente. Muchas gracias. Después seguimos hablando, que nos volamos. Sí, en después nuestra charla. Sí, bueno, volamos. Cuando quieran. Te agradezco. Ay, cuando quieran me llaman y hablamos de lo que quieran. Yo no tengo drama. Sí, gracias.
Gracias, doctora Pacini. Gracias al resto. Estamos acá para ayudarnos. Esa es la palabra, ayudarnos. Déjame terminar. Nosotros los abogados solemos trabajar solitos. Y eso porque nos enseñaron nuestros profesores y esa era la forma. Tenemos que ser más solidarios entre nosotros, ¿sí? Y ayudarnos, ¿sí? No nos vamos a hacer ni más ricos ni más pobres, ¿ok? Y no nos tenemos que guardar conocimiento, los tenemos que transmitir. Así que sigamos, Marianita, para vos, sigamos retroalimentándonos.